Siempre creí que criar a un hijo era sembrar amor y cosechar gratitud. Que verlo crecer, casarse y formar su propia familia sería el momento más hermoso de mi vida. Esperaba ser recibida con un abrazo, no con órdenes. Pero un día, lo imposible ocurrió. Mi propio hijo quiso convertirme en su empleada, y su esposa, con una frialdad que jamás olvidaré, me gritó en la cara: «Obedece y agradece por tener techo». Esa frase me atravesó como un cuchillo. Y en ese instante, algo dentro de mí murió. Pero lo que nació después fue mucho más fuerte que cualquier dolor. Porque si ellos creyeron que podían humillarme, estaban a punto de descubrir de lo que es capaz una mujer herida. En tan solo 9 días, le di la vuelta a mi destino de una forma que nadie, absolutamente nadie, podría imaginar. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro total, y cuando llegue el desenlace, entenderás el verdadero significado de la dignidad. Pero antes, cuéntame algo aquí en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales de superación y justicia, suscríbete para no perderte las próximas, porque esta es una lección que hasta mis enemigos recuerdan con respeto. Mi nombre es Isabel Montero, tengo 70 años, soy de Sevilla, España, y fui fundadora de la marca de perfumes Esencia Montero. Durante décadas viví rodeada de lujo, pero nada me dolió tanto como escuchar de mi propio hijo que debía obedecer y agradecer por tener techo. Ese día, juré que nunca más bajaría la cabeza. Nunca pensé que me temblarían tanto las manos al abrir una puerta. Estuve horas preparando la entrada, perfumando la casa con esencias de jazmín, lustrando los candelabros de cristal, eligiendo la vajilla más fina, la misma que solo sacaba cuando alguien importante venía. Alejandro era eso para mí, lo más importante. Lo recibí con una sonrisa que llevaba meses guardando, como quien espera un reencuentro y no un cambio de destino. Pero él no me abrazó, no recorrió la casa con los ojos cálidos de la infancia. Me dio un beso rápido en la mejilla, casi como si saludara a una vecina incómoda. Detrás de él venía Beatriz, su esposa. Ella ni siquiera fingió cortesía. Entraron como si la casa ya les perteneciera. Beatriz inspeccionaba cada rincón como si estuviera evaluando un hotel boutique con mal servicio. Caminaba con los tacones firmes sobre el mármol blanco, y su bolso de cuero colgaba del brazo como un trofeo. Alejandro traía apenas una maleta pequeña. Supuse que sería solo una estancia temporal, lo cual agradecí en silencio. Los invité a sentarse, pero Beatriz prefirió quedarse de pie. Su mirada recorrió el salón decorado con muebles de madera noble y cuadros de colección. Sus ojos fríos no pestañearon ni una vez. Me observaba como si yo fuera parte de la decoración antigua que debía renovarse. No me preguntaron cómo estaba. Ni una sola palabra sobre cómo me sentía después de perder la empresa, de haber vendido acciones, cerrar cuentas, cancelar contratos. Todo eso lo hice en silencio, sin molestar a nadie. Durante años mantuve esta casa con mis propios ingresos, sin pedir nada. Y ahora, ahí estaban los dos, mirando a su alrededor como si analizaran cuánto tiempo tardarían en acomodarse. Intenté ofrecerles algo de beber, pero Beatriz apenas asintió, como si estuviera acostumbrada a que la sirvieran. Tomé una copa de cristal, serví vino blanco y respiré hondo para no temblar. Los llevé al comedor, la misma mesa larga donde Alejandro celebró sus cumpleaños de niño, y donde más de una vez se quedó dormido con el uniforme escolar. Esperaba que al menos un rincón le despertara algo de ternura. Pero él solo se sentó, revisó el celular y dijo, sin levantar la vista, que necesitaban quedarse algunos meses. No me consultaron, me informaron. No me pidieron permiso, me notificaron. Dije que sí, porque en mi cabeza seguía siendo su madre. Y las madres, aunque estén vacías, siempre tienen espacio para dar. Beatriz se sentó cruzando las piernas con ese aire altivo de quien jamás ha tenido que pedir nada. Me miró por fin. No con cariño, ni con respeto, sino con una condescendencia tan nítida que me dolió la piel. Con tono seco, sin rodeos, dijo, «Si vamos a vivir aquí, Isabel, al menos mantén limpio. No pienso pisar un suelo lleno de polvo». Me quedé en silencio, tragando el veneno que sus palabras dejaban en el aire. Alejandro no reaccionó. Ni siquiera levantó la cabeza. Solo siguió revisando su teléfono, como si esa frase no mereciera discusión.
No respondí. No por falta de palabras, sino porque entendí que cualquier cosa que dijera me rebajaría aún más. Mi corazón latía lento, como si no supiera si debía doler o resistir. Me pregunté en qué momento mi casa, mi refugio, mi única propiedad real después de perder todo, se convirtió en una estación de paso para gente que me trataba como un estorbo. Sentí vergüenza por mi ilusión, por pensar que mi hijo vendría a acompañarme, no a instalarse como si yo fuera la huésped. Después de eso, todo se volvió incómodo. Beatriz comenzó a opinar sobre los muebles, la decoración, incluso los olores de la casa. Dijo que prefería algo más moderno, más neutro. Le molestaba que el ambiente tuviera aroma a lavanda. Quise decirle que ese era el perfume que usé el día en que nació su esposo, pero me callé. En ese momento entendí que no estaban ahí por necesidad. Estaban ahí porque les convenía. Y yo, de nuevo, era la última en entender las verdaderas intenciones de quienes más amaba. Subieron las maletas sin pedir ayuda. Beatriz exigió la habitación con baño privado. Yo se la di, por supuesto. Mientras los escuchaba reír detrás de la puerta, yo recogía las copas solas en el comedor. Mi casa estaba llena, pero yo nunca me había sentido más sola. Quise llorar, pero ni eso me permití. Porque si empezaba, no sabría cómo detenerme. Y porque aún tenía la absurda esperanza de que al día siguiente todo se vería diferente. ¡Qué ingenua! Esa noche no dormí. Me quedé en mi habitación, sentada frente al tocador, viendo cómo el reflejo me devolvía una versión de mí que no reconocía. Ni las perlas heredadas de mi madre, ni las fragancias de mi línea personal, ni los muebles de diseñador alrededor podían esconder la verdad. Había dejado de ser la dueña de mi propia casa. Y sin embargo, algo dentro de mí se mantuvo firme. No era resignación. Era otra cosa. Una voz bajita, apenas audible, que me dijo con claridad: no dejes que te roben también tu dignidad. No pasó ni una semana antes de que empezaran a mover las cosas. Primero fueron detalles pequeños. Una alfombra guardada, un florero cambiado de lugar, una silla que ya no combinaba con el estilo de Beatriz. No me preguntaron. Solo lo hacían. Y yo observaba todo desde la cocina, fingiendo que no me importaba, pero tragando una incomodidad que se me atoraba como pan duro. La casa fue cambiando de aroma. Ya no olía a lavanda ni a las velas de jazmín que yo encendía cada tarde. Ahora olía a su perfume fuerte, a esos aceites que se compran en tiendas exclusivas y que te dicen que el lujo se mide por la intensidad del olor. Una tarde, bajé al salón y encontré que habían quitado los cuadros antiguos que mi padre había enmarcado en París. En su lugar, colgaron unas piezas de arte moderno sin alma, esas que parecen garabatos carísimos. Beatriz decía que daban un aire más internacional. Alejandro solo asentía. Ninguno me pidió opinión. Me senté en el sofá de cuero oscuro, uno de los pocos que aún quedaban donde los recuerdos vivían. Cerré los ojos y por un segundo escuché la risa de Alejandro de niño, corriendo con los zapatos embarrados, mientras yo le gritaba que no pisara la alfombra. No dije nada. Me limité a guardar los cuadros en el closet del pasillo, uno por uno, como quien entierra pedazos de su historia sin ataúd. Esa noche, revisé mi cuenta bancaria. El último pago de la pensión apenas había alcanzado para la despensa. Pensé en las transferencias que aún debía cubrir del cierre de mi empresa. Todo estaba medido. Cada centavo tenía nombre. Y sin embargo, Beatriz seguía comprando ropa de diseñador en línea, dejando las cajas abiertas sobre la mesa del comedor, como si la casa fuera suya. Me sentí desplazada, en mi propia casa. Un día, cuando salí a tender la ropa, noté que mi colección de perfumes ya no estaba sobre la repisa del tocador. Corrí a mi habitación. Nada. Busqué en los cajones. Abrí el armario. Nada. Me fui directo a la habitación de huéspedes, la que usaban como estudio temporal. Ahí estaban, todos mis frascos de cristal tallado, guardados dentro de una caja de cartón, tapados con una toalla vieja. Me quedé parada frente a ellos, sintiendo una rabia muda. Esos frascos no eran solo fragancias. Eran mi historia, mi identidad. El trabajo de toda una vida encerrado como si fuera basura de lujo. Tomé uno, el que lleva mi nombre grabado en la base, Esencia Montero. Lo abrí, lo olí.
y algo dentro de mí se rompió en silencio. No lloré, pero mis piernas temblaban. Sentí que nadie ahí entendía lo que eso significaba para mí. Ni Alejandro, ni Beatriz, ni el aire de esa casa que ya no me reconocía. Me senté en el suelo con el frasco en la mano. Cerré los ojos. Me imaginé de nuevo en el laboratorio, mezclando aceites, ajustando fórmulas, creando algo mío. Algo que no dependía de nadie. Volví a abrir los ojos. La habitación me pareció más pequeña que nunca. Desde ese día, dejaron de avisarme cuando hacían cambios. Quitaron las cortinas gruesas del salón para que entrara más luz. Cambiaron la cubertería por una más minimalista. Incluso sugirieron mover el piano porque ocupa mucho espacio. Alejandro ya no me miraba a los ojos. Me decía mamá con una voz neutral, casi como quien dice señora. Beatriz hablaba en plural, decidimos, nos parece, queremos. Como si yo fuera una inquilina más, una arrimada que debía aceptar y callar. Y eso hacía, aceptaba, callaba. No por falta de carácter, sino por puro cansancio emocional. Una noche, escuché cómo Beatriz hablaba por teléfono desde la cocina. Decía que la casa tenía potencial, que estaba pensando en redecorarla toda. No me moví. Me quedé en la escalera, escuchando cada palabra como si me clavaran agujas. Esa era mi casa. La única propiedad que me quedaba después de vender el terreno en Málaga y liquidar los últimos fondos que aún estaban en el banco. No entendía cómo todo lo que construí podía ser visto como algo descartable. Me sentí vieja. Invisible. Como una pieza antigua que ya nadie quiere, pero que no se atreven a tirar por pura decencia. Desde entonces, aprendí a caminar en silencio por la casa. A no encender luces para no molestar. A esperar que terminaran de cenar para lavar mi plato. Beatriz comenzó a dejar objetos suyos en todos lados. Su maquillaje en el baño principal, sus joyas sobre la cómoda de mi abuela, sus revistas de moda sobre la mesa del jardín. Alejandro empezó a dejar la ropa sucia fuera del cesto, como si yo la recogiera por rutina. Y lo hice. No por costumbre, sino por inercia. Como quien repite una tarea antigua que ya no tiene sentido. Me dolía el cuerpo. Pero más me dolía no saber qué hacer con mi propia tristeza. Esa noche, antes de dormir, fui al baño y vi que habían quitado las toallas bordadas con mis iniciales. En su lugar, había unas blancas, impersonales, como las de un hotel elegante. Ahí entendí que ya no estaban invadiendo mi casa. Estaban reemplazándola. Todo lo que me definía, lo que yo había elegido con cuidado durante años, estaba siendo reemplazado por el gusto y la comodidad de alguien que no me veía como persona. Solo como un estorbo silencioso. Me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, no me reconocí. La cena de ese viernes parecía una más. Puse la mesa con la misma cubertería de plata que había usado desde hacía años. Preparé una crema de calabaza con nuez moscada y pan rústico horneado en casa. Me gusta mantener ciertas tradiciones, aunque ya nadie las note. Beatriz llegó tarde, vestida como si viniera de un evento en un club privado, con un abrigo de marca y el maquillaje intacto. Alejandro ya estaba sentado, mirando su celular como siempre. Nadie preguntó qué había cocinado. Nadie dijo gracias. Me senté al borde de la silla, fingiendo no notar el desinterés. El ambiente se sentía raro, como si los tres fuéramos desconocidos que compartían una cena por obligación. Beatriz hablaba sola. Contaba historias de sus amigas, de una boutique nueva en el centro, de las joyas que una conocida había perdido en un hotel boutique de Madrid. Yo la escuchaba con educación, sin interrumpir, porque a esa altura ya me había acostumbrado a no opinar. Alejandro asentía sin mucho entusiasmo, como si su cabeza estuviera en otro lado. Yo apenas probé la sopa. Me ardía el estómago, pero no era por la comida. En un momento, Beatriz dejó la cuchara, se limpió los labios con la servilleta de lino y soltó, sin mirarme siquiera: ya que vives aquí sin pagar nada, lo mínimo es que ayudes, ¿o esperas que te sirvamos también? El aire se volvió pesado. Alejandro no reaccionó. Ni una palabra. La miré esperando que rectificara, que dijera que era una broma, algo, pero no. Lo dijo completamente en serio. Mis manos temblaban debajo de la mesa. La garganta se me cerró.
Lo que dolía no era solo la frase, era la forma, como quien expulsa un insecto molesto de su espacio. Yo respondí con un susurro: «Esta casa es mía». Fue lo único que pude decir sin quebrarme. Beatriz soltó una risa seca y replicó: «¿Pagada con qué? Lo que tienes ahora es gracias a nosotros. Obedece y agradece por tener techo». Esa frase me atravesó como un disparo en el pecho. Alejandro ni siquiera alzó la vista. Fue como si me hubieran borrado frente a sus ojos. Me sentí diminuta, como si de pronto no valiera ni el espacio que ocupaba en esa mesa. La copa de vino francés que había guardado para esa cena temblaba entre mis dedos. No dije más. Solo bajé la vista. Apreté los labios hasta casi sangrar. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas, pero me obligué a no dejar que cayeran. Tragué la humillación como quien traga veneno lento. Me pregunté en qué momento perdí autoridad en mi propia casa. ¿Cuándo fue que dejé de ser madre para convertirme en una carga? Recordé los años trabajando sin descanso, los eventos que organicé, las cuentas que pagué sola, la herencia que perdí por confiar en socios que me traicionaron. Y ahí estaba yo, escuchando que debía agradecer por tener techo. Me levanté de la mesa con cuidado, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperme. Llevé mi plato a la cocina. Lavé cada cubierto con movimientos lentos, casi automáticos. Escuchaba sus risas apagadas desde el comedor, como si lo que acababa de pasar no hubiera sido importante. Como si yo fuera una figura secundaria en una casa que construí con cada peso que alguna vez gané. El mármol bajo mis pies estaba helado. No era invierno, pero yo tenía frío. Un frío que venía de adentro, que me quemaba los huesos. Esa noche no encendí la lámpara de noche. Me senté en el borde de la cama, con la mirada fija en la ventana. La luna entraba a través de los visillos de seda como un testigo mudo. Abrí el cajón de mi buró y saqué una carta vieja que nunca envié. Era una disculpa a mí misma, escrita años atrás, cuando decidí dejar de llorar por lo que no podía cambiar. Me prometí que nunca más permitiría que me humillaran. Y sin embargo, ahí estaba de nuevo. Rota, muda, tragando palabras que merecían ser gritadas. Guardé la carta. Me puse la bata de satén y salí al jardín. El aire olía a jazmín, pero también a soledad. Caminé descalza por el césped, sintiendo que algo dentro de mí se endurecía. No era odio. No era rabia. Era otra cosa. Un murmullo interno que me decía que tenía que empezar a moverme, aunque no supiera dónde. Porque si me quedaba quieta, iba a desaparecer. Y yo no estaba lista para desaparecer. Al volver a entrar, pasé por el comedor. La copa que dejé había volcado sobre el mantel de lino blanco. El vino rojo se había derramado como una mancha que no se puede borrar. Me quedé mirándola en silencio. Esa mancha era yo. Y también era la herida. Pero una herida visible, al fin. No dije nada. No limpié. Solo apagué la luz y subí lentamente las escaleras, pensando en algo que no me había atrevido a pensar en mucho tiempo. ¿Y si ya no era suficiente con aguantar? Comenzaron con frases sueltas, como si fueran sugerencias. ¿Puedes lavar esto? ¿Te molestaría plancharlo de mañana? ¿Te importa barrer el patio antes de que lleguen? Al principio lo hice sin pensar. No por obediencia, sino por esa costumbre tan mexicana de evitar el conflicto. Me repetía que era temporal, que pronto las cosas se equilibrarían. Pero los días pasaban, y las tareas se volvían órdenes. Beatriz me dejaba listas escritas con marcador sobre la barra de la cocina. Listas reales, como si yo fuera parte del personal de servicio. Cada vez más largas. Cada vez más frías. Había una que decía: limpiar el baño del cuarto principal, huele raro. Esa frase me dolió. Ese baño lo mandé hacer yo misma cuando renové la casa. Mármol blanco traído de Valencia, grifería italiana, velas de vainilla que colocaba con cuidado. Que dijera que olía mal, era como escupirme en la cara. Pero no dije nada. Fui, abrí las ventanas, limpié cada esquina en silencio. Cuando terminé, vi mi reflejo en el espejo. Tenía la cara cansada, los dedos arrugados por el agua caliente. Y los ojos, esos ojos no eran los míos. Eran de alguien que se estaba perdiendo.
Lo más triste no era hacer las tareas, era cómo me miraban cuando lo hacía. Como si fuera natural. Como si siempre hubiera sido así. Alejandro nunca me preguntó si necesitaba ayuda. Jamás dijo gracias. Beatriz, en cambio, me observaba desde su sillón, con el celular en la mano, dando instrucciones con la voz suave de quien está acostumbrada a mandar. Un día me pidió que le planchara un vestido de seda para una cena elegante. Me lo dijo mientras hablaba por teléfono con su madre, contándole cómo tenía que soportar cosas por vivir conmigo. Se reía. Como si yo no estuviera en la misma sala. Esa noche, mientras recogía los platos sucios, noté que ya ni siquiera se molestaban en recoger sus cosas. Alejandro dejaba su ropa tirada por todos lados. Beatriz acumulaba bolsas de compras sobre las sillas. Me movía entre ellos como un fantasma útil. Nadie me hablaba, pero todos esperaban algo de mí. Empecé a dejar de hablar también. Pasaba horas sin pronunciar una sola palabra. Me limitaba a hacer café, acomodar cojines, doblar ropa, todo sin pensar. Como si ser útil fuera la única forma de existir. Dormía mal. Soñaba que la casa se llenaba de gente extraña que me empujaba a los rincones. Que mis cosas desaparecían. Que alguien cambiaba las cerraduras. Me despertaba con el pecho apretado, como si de verdad estuviera atrapada en un lugar que ya no me pertenecía. Una madrugada bajé a la cocina por agua y vi la luz del estudio encendida. Escuché sus voces. Hablaban de convertir una parte de la casa en oficina. Es una pérdida tener tanto espacio sin aprovecharlo, decía Beatriz. Alejandro asentía. Me fui sin hacer ruido. Pero en mi pecho ya estaba encendida una alarma que no sabía apagar. Lo más duro era que nadie se daba cuenta de mi tristeza. Me saludaban por compromiso. Me hablaban cuando necesitaban algo. A veces me tocaba fingir llamadas, solo para escuchar mi propia voz. Extrañaba conversar. Extrañaba que alguien me preguntara cómo estaba. Pensaba en mis clientas de antes, en las reuniones con aroma a café caro y perfume fino, en las vitrinas llenas de frascos de cristal, en las sonrisas sinceras. Y luego abría los ojos y veía mi realidad, una casa con muebles lujosos, sí, pero vacía de respeto. Una tarde me asomé a la ventana y vi cómo Beatriz daba indicaciones al jardinero. Estaba cambiando plantas, quitando los rosales que sembré con mi madre. Puso arbustos modernos, más limpios visualmente. Me ardió el estómago. Fui al baño, me miré al espejo y repetí en voz baja, «Esto no puede seguir así». No fue un grito, fue casi un suspiro. Pero por primera vez, no me sentí débil al decirlo. Me dolía todo el cuerpo, pero también me dolía el alma. Y ese dolor ya no quería cargarlo sola. Esa noche, mientras caminaba por el pasillo hacia mi habitación, me detuve. No recuerdo por qué. Fue como un impulso. La luz de la lámpara de noche iluminaba un cuadro colgado en la pared, uno de los pocos que quedaban sin mover. Era un retrato mío, de cuando fundé Esencia Montero. Tenía los brazos cruzados, el cabello recogido, el rostro sereno. Me miré a los ojos. No podía entender en qué momento dejé de ser esa mujer. Sentí vergüenza. No por lo que era, sino por lo que había permitido. Cerré la puerta de mi cuarto con llave. Y esa noche, dormí con una decisión en la cabeza. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho si tu propio hijo permitiera que su pareja te humillara en tu propia casa? ¿Te quedarías o te irías sin mirar atrás? El silencio en esa casa empezó a tomar forma. Ya no era solo ausencia de palabras, era una presencia en sí mismo. Se colaba por los pasillos, se sentaba a mi lado en el comedor, me esperaba al pie de la cama. Todo se volvió mecánico. Yo me despertaba antes que ellos, preparaba café, revisaba el refrigerador, doblaba servilletas. A veces ni me daba cuenta de lo que hacía. El cuerpo actuaba por costumbre. La mente estaba lejos, congelada. Me observaba desde fuera, como si ya no habitara esa piel. Pero esa mañana algo fue distinto. Entré al comedor y vi la cubertería sin lavar sobre la mesa. Los cuchillos, las cucharas, los tenedores de plata con detalles florales. No recordaba la última vez que los había usado con orgullo. Ahora eran apenas herramientas sucias de dos personas que me ignoraban.
Fui por un paño y empecé a pulir. Uno por uno. Con paciencia. El sol entraba por la ventana grande y el reflejo de la plata me cegaba por momentos. Ahí, justo en uno de esos destellos, vi algo que me estremeció, mi reflejo. Y no me gustó lo que vi. Vi una mujer con el cabello recogido de cualquier forma, con la espalda encorvada, con la mirada ida. Vi a alguien que yo no era. O que no quería ser. Me quedé quieta, con el tenedor en la mano, y me di cuenta de que si no hacía algo pronto, me iba a apagar por completo. Me senté en la silla de siempre, frente a esa luz incómoda, y cerré los ojos. Mi mente me llevó, sin permiso, al viejo laboratorio. A las mesas de madera, los frascos alineados, los guantes de seda, el olor a ámbar. Sentí un nudo en la garganta. Extrañaba mi vida. Me levanté de golpe. Fui a mi cuarto, abrí el cajón del buró y saqué la libreta negra. Esa donde anotaba fórmulas, combinaciones, porcentajes, nombres posibles de perfumes. No la abría desde que cerré Esencia Montero. La toqué con cuidado, como si se fuera a deshacer. Me senté en la cama y comencé a leer. Ahí estaba todo. Mi mundo. Mi historia. Mis manos temblaban, pero no era por tristeza. Era otra cosa. Algo que se empezaba a mover desde adentro. Algo que no sentía desde hace mucho. Busqué mi teléfono y marqué un número que no usaba desde hacía años. Tardó en responder. Una voz femenina contestó con duda. Bueno. Mercedes, soy yo. Hubo un silencio. Luego un suspiro. No pensé que volverías a llamar. Me mordí el labio. Tampoco yo. Pero necesito verte. Cuando colgué, me quedé mirando el techo. No tenía idea de lo que estaba haciendo, pero por primera vez en semanas, sentía que no estaba caminando en círculos. Sentía dirección, aunque no supiera aún hacia dónde me llevaba. Fui al baño, me peiné con calma. Me puse una blusa blanca con botones de madreperla que guardaba para ocasiones importantes. No era por ella. Era por mí. Por recordar quién fui. Por no olvidarlo. En la cocina, Beatriz me miró con extrañeza. ¿Vas a salir? Sí, respondí, sin explicaciones. Alejandro ni preguntó. Apenas me vio. Tomé mi bolso de cuero viejo, el mismo con el que firmé mi primer contrato grande, y salí de la casa. El aire me pareció distinto. Más fresco. Más limpio. Caminé despacio hasta la parada del autobús. No quise tomar taxi. Quería sentir el mundo, ver gente, recordar que existía una vida fuera de esos muros. En el camino, recordé una frase que mi madre solía decirme: cuando el alma empieza a secarse, hay que regarla con lo que te hizo florecer. Y eso era lo que yo estaba buscando. Regarme con algo mío. Con algo que nadie pudiera tocar. Ni mover de lugar. Ni meter en una caja de cartón. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Mercedes vivía en el mismo departamento desde siempre. Subí las escaleras con el corazón acelerado. Toqué la puerta con suavidad. Me abrió con una bata color vino y los ojos húmedos. Nos abrazamos sin decir palabra. Nos sentamos frente a una taza de té y dejé que el silencio hiciera lo suyo. Hasta que lo dije, sin rodeos. Quiero volver. Ella parpadeó. ¿Volver a qué? A mí. A lo que fui. A lo que aún soy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces vamos a hacerlo. Porque el perfume, el verdadero, nunca se va. Solo espera. El laboratorio seguía ahí. Polvoriento, oscuro, silencioso, pero ahí. Mercedes abrió la puerta despacio, como si tuviera miedo de que los recuerdos se escaparan. Las luces parpadearon al encenderse, revelando estantes con frascos de cristal opaco, etiquetas torcidas, utensilios viejos. Yo me quedé en la entrada. Sentía que si daba un paso más, algo dentro de mí iba a colapsar. Ese lugar fue mi templo. Mi espacio de creación.
donde nació Esencia Montero, donde pasé noches enteras mezclando aceites, buscando el equilibrio exacto entre el ámbar, la rosa de damasco y el almizcle. Mercedes me miró en silencio. No dijo nada. Solo me ofreció un par de guantes de látex que aún conservaba en una caja. Me los puse con torpeza. Las manos me temblaban. Caminé hacia la mesa central. Ahí estaba todo, los goteros, las balanzas, los tubos de ensayo. Tomé uno de los frascos, soplé el polvo y lo abrí con cuidado. El primer olor que me llegó fue vainilla. Dulce, cálido, envolvente. Cerré los ojos y me vi ahí de nuevo, 20 años atrás, con bata blanca, con ideas claras, con sueños intactos. Respiré profundo. Me dolió. Pero también me sostuvo. Pasé más de una hora revisando fórmulas. Algunas estaban completas, otras eran apenas bocetos. Pero entre papeles doblados encontré una nota escrita a mano, con mi letra, para cuando vuelva a creer en mí. Sentí un nudo en la garganta. Esa mezcla era distinta. Tenía sándalo, tenía mandarina roja, tenía jazmín imperial. Era una combinación arriesgada. Pero mía. Mía. Me quedé viendo los ingredientes como si fueran piezas de un rompecabezas emocional. Mercedes me observaba desde la esquina, dándome espacio. Me sentí frágil, pero viva. Preparamos una muestra. Pequeña. Apenas 5 mililitros. Lo suficiente para oler, para probar, para recordar. Mezclé las esencias con movimientos lentos, casi ceremoniales. El ambiente comenzó a llenarse de perfume. No era solo un olor. Era una declaración. Era mi voz, mi historia, mi dignidad convertida en aroma. Cuando terminé, me temblaban los brazos. Me senté, exhausta. Mercedes me acercó un vaso con agua. «Estás volviendo», dijo, con voz suave. Yo asentí. Tenía miedo, pero también una fuerza que no sentía desde hacía años. Era como si algo se hubiera encendido. Guardé el frasco en una caja forrada en terciopelo que encontré en uno de los cajones. Lo metí en mi bolso como si fuera un diamante. Caminé por el laboratorio una última vez antes de salir. Toqué los estantes, los libros, las paredes. Me despedí en silencio de la versión de mí que vivió ahí durante tanto tiempo. Pero no como quien cierra una puerta. Lo hice como quien se despide sabiendo que va a regresar. Porque esta vez no quería reconstruir lo de antes. Quería hacer algo nuevo, con lo que aún me quedaba de fuerza. Al salir, el sol me pegó en la cara como un golpe de realidad. Caminé por las calles de Sevilla con la sensación de estar llevando un secreto entre las manos. Volví a casa sin decir palabra. Al entrar, Beatriz me miró desde el sofá. «¿Dónde estabas?» «Me tomé el día», respondí, sin detenerme. Subí directo a mi habitación. Guardé el frasco dentro del cajón de mi cómoda, debajo de mis toallas bordadas. Lo envolví en una bufanda de seda. Nadie debía tocarlo. Nadie debía olerlo. Aún no. Esa noche me encerré en el baño, me quité la ropa y me quedé frente al espejo. Saqué el frasco, rocié una gota en mi cuello. El olor me abrazó. Me reconocí. Por primera vez en meses, me sentí completa. Como si no me faltara nada. Como si el mundo pudiera esperar, porque yo ya había vuelto a mí. Me senté en el borde de la bañera, desnuda, con el frasco en las manos, y lloré. No de tristeza. Lloré por todo lo que me había olvidado que era capaz de crear. Y por todo lo que estaba por venir. Al día siguiente, volví a la cocina como siempre. Preparé café, acomodé las tazas, fingí normalidad. Pero dentro de mí, algo se había roto y algo se había construido. Beatriz seguía dejando órdenes sobre la encimera. Alejandro seguía sin mirar. Nada había cambiado por fuera. Pero por dentro, yo ya no era la misma. Y lo supe con claridad cuando pasé frente al espejo del pasillo y me vi de nuevo. No como un reflejo borroso, sino como una mujer de pie, dispuesta a volver a ser. Mercedes y yo nos veíamos en silencio. Cada mañana, a la misma hora, abríamos el laboratorio sin que nadie más lo supiera. No usábamos redes sociales,
No compartíamos fotos, no dejábamos rastros. Trabajábamos en la mezcla con guantes de seda, usando los últimos frascos italianos que yo había conservado en una caja sellada con cinta vieja. Cada gota era medida con precisión, como si estuviera componiendo una partitura con olores. A veces, el ambiente se llenaba de aroma antes de que yo pudiera explicarlo. Era como si el perfume saliera solo, desde mis manos, desde lo que me habían callado tanto tiempo. Al principio, tenía miedo. Sentía que si algo fallaba, todo mi pasado iba a venirse abajo. Pero conforme pasaban los días, me sentía más segura. Volvía a tomar decisiones, a corregir proporciones, a elegir nombres. Anotaba ideas en una libreta nueva que Mercedes me regaló. En la portada decía, para lo que vendrá. Cada noche me la llevaba a casa y escribía a escondidas. Le ponía nombres a mis nuevas creaciones. A una la llamé Resiliencia, a otra Fuerza Silente. Pero a la que preparábamos con más detalle, la llamé Esencia Montero Renacer. Porque eso era lo que sentía, un renacimiento. Una tarde, mientras revolvía una fórmula con una varilla de vidrio, Mercedes me preguntó, ¿estás segura de que quieres hacer esto sola? Asentí sin mirarla. Esta vez, sí. Ella entendió. No hacía falta explicar que necesitaba reconstruirme con mis propias manos. No por orgullo, sino por respeto a lo que había perdido. Y a lo que todavía tenía. Le hablé de mis cuentas en el banco, de las propiedades que tuve que vender para cubrir deudas. Me escuchó sin juzgar. Sabía que no era ambición lo que me movía, era dignidad. Y cuando eso se mezcla con talento, no hay fórmula que falle. Beatriz no sospechaba nada. Seguía dándome órdenes cada mañana, planchar, limpiar, ordenar. Yo asentía, como si nada pasara. Alejandro cada vez hablaba menos. Lo notaba tenso, pero no intervenía. Yo ya no esperaba que me defendiera. Había soltado esa ilusión. Ahora solo esperaba el momento. Mi momento. Porque cada día me acercaba más a algo que ni siquiera ellos imaginaban. Una nueva fragancia. Un nuevo comienzo. Pero también una nueva forma de poner las cosas en su lugar. No para humillarlos, sino para que aprendieran a mirar bien. Guardaba los frascos en una caja forrada en terciopelo negro. La escondía detrás de los libros viejos en mi closet. Cada noche, los revisaba. Los alineaba. Les hablaba en voz baja. Eran mis hijos también. Nacidos del dolor, pero criados con calma. Les decía, pronto van a brillar. No sabía cómo ni cuándo, pero lo sentía en el cuerpo. El aroma ya estaba listo. Solo faltaba que el mundo lo oliera. Y que entendiera que nunca es tarde para volver a empezar. Que una mujer puede caer, pero también puede volverse aroma. En la cocina, Beatriz hablaba por videollamada con una amiga. Estoy harta de vivir aquí, pero Alejandro dice que aún no es momento. Necesitamos más tiempo. Ella cree que no lo noto, pero sus palabras siempre me alcanzan. Escucharla decir que estaba harta de vivir en mi casa fue como una bofetada. Me pregunté si alguna vez había sentido algo de vergüenza por todo lo que había dicho. O si realmente creía que esta situación le pertenecía. No respondí. Solo la observé. La piel impecable, los labios delineados, el perfume francés demasiado fuerte. Y pensé, aún no sabe con quién vive. Esa misma noche, saqué un papel y escribí una sola frase, en 9 días, todo va a cambiar. Lo guardé en el cajón del buró, al lado del frasco original de Esencia Montero. No era una amenaza. Era una promesa. Para mí. Para la mujer que había callado. Para la madre que había sido desplazada. Para la empresaria que nadie recordaba. El tiempo se me venía encima, pero esta vez no me asustaba. Porque ya no tenía nada que perder. Y cuando una mujer pierde todo, lo único que le queda es hacer historia. Miré el calendario con los días marcados en rojo. Faltaba poco. Muy poco. Cada día iba a ser contado, vivido, calculado. Pero no desde el miedo. Desde el centro. Desde la certeza de que algo estaba por estallar. Algo que no haría ruido, pero dejaría aroma. Un aroma que no se borra.
que se mete en la memoria, como las verdades que llegan tarde, pero llegan para quedarse. El calendario colgado en la cocina marcaba el día 7. Faltaban solo 2. Me repetía eso mientras recogía los platos del desayuno sin que nadie me diera los buenos días. Alejandro ni me miró. Beatriz hablaba por teléfono organizando una cena con sus amigas. Una noche especial, con todo perfecto, decía. La casa puede lucir elegante si la limpiamos bien. La limpiamos, dijo. Como si ella alguna vez hubiera barrido una esquina. Como si no supiera que yo iba a hacerlo sola. Me pidió que comprara vino caro, quesos importados y velas nuevas. No pidió permiso. Dio órdenes. Fui al mercado con mi bolsa de tela. Revisé los precios con cuidado, haciendo cálculos mentales para que no se notara que la tarjeta de crédito estaba al límite. Me detuve frente al escaparate de una perfumería. La tentación era fuerte. Entré solo a mirar. La encargada me ofreció una muestra. Lo olí. Sintético. Sin alma. Me sonreí. Nadie ahí sabía que en mi bolso cargaba algo mejor. Algo que aún no había mostrado, pero que pronto dejaría su huella. Me fui sin comprar nada, con la certeza tranquila de quien guarda un secreto poderoso. Volví a casa temprano para limpiar el comedor. Lustré la mesa de madera, alineé las copas de cristal, pulí los cubiertos. Cada movimiento me conectaba con una versión de mí que ellos ya no conocían. Puse flores blancas en el centro, como hacía en mis mejores eventos. Beatriz llegó al final de la tarde, con una caja de macarons y un vestido ajustado color vino. Caminaba por la casa como si fuera la anfitriona legítima. Se roció perfume en el cuello y me ordenó: sirve el vino cuando lleguen. Y mantén todo impecable. Yo asentí sin mirarla. Las invitadas llegaron de a poco. Todas vestidas con ropa de diseñador, con relojes caros, uñas impecables, risas agudas. Me sonaban conocidas. Algunas fueron clientas mías en el pasado, cuando todavía tenía agencia de eventos. No me reconocieron. O fingieron no hacerlo. Una de ellas se acercó al comedor y dijo: huele muy bien aquí. ¿Qué fragancia es? Me congelé por un segundo. Luego seguí sirviendo como si no hubiera oído nada. Beatriz se adjudicó el mérito. Usó velas importadas, mintió, sin parpadear. El comentario me atravesó como una espina. Pero no dije nada. Mi momento aún no había llegado. Durante la cena, me pidieron que sirviera cada plato. Lo hice con gracia, cuidando los detalles. Como si fuera una prueba. Porque eso era, una prueba de lo que ya no podía permitirme volver a tolerar. Mientras ellas hablaban de viajes, spa de lujo, bodas en el extranjero, yo pensaba en mi primer taller, en mis primeras clientas, en mi primer pago transferido con miedo. Me pregunté cómo terminé ahí, parada como empleada en la misma casa donde un día firmé contratos sobre esa misma mesa. La vida es irónica. Pero también tiene memoria. Cuando terminé de servir, fui a la cocina y me serví una copa a escondidas. Me senté frente a la ventana, dejando que el murmullo de las risas me quedara lejos. Saqué mi celular y abrí la cuenta de Esencia Montero, la que había reactivado hace apenas unos días. Un mensaje me esperaba. Hola. Soy Claudia Arenard. Amo la fragancia que mostraron en la historia de Mercedes. Podríamos hablar. Me quedé inmóvil. Claudia Arenard. Influencer de moda, dueña de una boutique en Madrid, 1 millón de seguidores. Le respondí con las manos temblando: hablemos mañana. Volví al comedor con la sonrisa que no me veían desde hacía meses. Me movía entre las copas, los platos y las conversaciones huecas, sabiendo que algo había cambiado. Ya no era la misma mujer que se callaba todo. Ya no era la sombra que obedecía. Esa noche, cuando apagué la última vela, supe que todo había valido la pena. El perfume ya estaba listo. El contacto había llegado. Y yo, ya no tenía miedo. Tenía plan. Al subir a mi habitación, abrí el cajón del buró. Saqué el frasco principal, lo observé a contraluz. El líquido brillaba como oro viejo. Lo acerqué a mi cuello, rocié una sola gota. El aroma llenó el cuarto. Era yo.
Era todo lo que me habían hecho y todo lo que había sobrevivido. Me acosté sin quitarme la ropa, abrazando el frasco como si fuera un hijo. Dormí profundo. Y soñé con puertas que se abrían solas. ¿Y tú? ¿Perdonarías a alguien que te humilló, si esa humillación fuera el motor que te hizo renacer? El día llegó con un silencio extraño. No era como los otros. Era un silencio denso, con un peso distinto. Me desperté antes del amanecer, como si el cuerpo supiera que algo iba a pasar. Me vestí con calma. Escogí un conjunto blanco de lino planchado, sencillo pero elegante. Me perfumé con la fragancia nueva, la de las notas suaves al inicio y el golpe cálido al final. Me peiné sin prisa, recogí el cabello en un moño bajo. No quería parecer otra. Quería parecer yo. Pero la versión que habían olvidado. La que no pedía permiso para existir. La casa olía distinto. El jazmín del jardín estaba más intenso. O quizás era mi percepción. Bajé a preparar café, pero no para ellos. Para mí. Me senté en la mesa con mi taza humeante, dejando que el calor me atravesara el pecho. Beatriz bajó en bata de seda, bostezando, arrastrando las pantuflas como si fuera la dueña del lugar. Ni siquiera me miró. Alejandro apareció unos minutos después, revisando el celular, como de costumbre. Ninguno preguntó por qué estaba arreglada. Ninguno notó la diferencia. O no quisieron hacerlo. Me limité a observarlos desde lejos. No sentía odio. Sentía certeza. A las 11, el timbre sonó. Beatriz alzó la cabeza desde el sofá. ¿Esperas a alguien?, preguntó. Sí, respondí, sin más. Caminé hacia la puerta y la abrí. Afuera, un coche negro con vidrios polarizados esperaba. Del asiento trasero bajó una mujer con gafas de sol grandes y abrigo largo. Claudia Renard. Segura, elegante, sonriente. Me abrazó como si nos conociéramos de antes. ¿Todo listo?, dijo. Más que nunca, respondí. Entramos. Los pasos de sus tacones sobre el mármol hicieron eco. Beatriz se levantó de golpe. ¿Quién es ella? Claudia se quitó los lentes. Su mirada era firme. Soy la nueva socia de Esencia Montero. Venimos a firmar el contrato de relanzamiento. Beatriz abrió los ojos. Alejandro se quedó mudo. Yo avancé hasta el comedor, donde había colocado la caja de terciopelo con los frascos. Claudia los tomó, los abrió, los olió con ojos cerrados. Es una obra maestra, susurró. Lo vamos a lanzar en toda Europa. Y quiero que hoy lo anuncies públicamente. Preparé todo. Hay periodistas afuera. Influencers. Cámaras. Es tu momento. Beatriz intentó intervenir. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué no nos dijiste nada? Alejandro murmuró. Mamá, ¿tú hiciste todo esto? Los miré con tranquilidad. Sí. Mientras ustedes me pedían que agradeciera por tener techo, yo estaba reconstruyendo mi imperio. Nadie dijo nada. Claudia tomó su celular y marcó. Que entren. En segundos, la casa se llenó de gente. Cámaras, luces, voces. Todo era movimiento. Beatriz se tapó la cara. Alejandro no sabía dónde ponerse. Y yo, sonreía. De pie, al frente, con mi perfume en la mano. Las cámaras apuntaban a mí. Una periodista preguntó, ¿qué representa este regreso? Me aclaré la voz. Representa que nadie debe olvidar quién es. Ni siquiera cuando te intentan borrar. Representa que una mujer no necesita permiso para volver a empezar. Ni edad. Ni aprobación. Solo decisión. Claudia aplaudió. Los demás también. El ambiente olía a éxito. A fragancia de verdad. A historia que no se puede esconder. Mientras hablaba, mis palabras salían firmes. No por rabia. Por convicción. Todo estaba ocurriendo tal como debía. Después del anuncio, la casa quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio distinto. De respeto. Alejandro se acercó, torpe. No sabía qué, no tenías por qué saberlo, le respondí.
No te interesaba. Y eso también es una decisión. Beatriz no dijo nada. Se fue directo a la habitación. Yo guardé los frascos con cuidado. Cerré la caja. Subí a mi cuarto. Me quité los zapatos, me solté el cabello y me recosté en la cama. Miré al techo y respiré. No era venganza. Era regreso. Y el mundo ya lo había olido. Beatriz no bajó en todo el día. Se encerró en la habitación como si el escándalo la manchara. Alejandro pasaba de un lado a otro sin saber qué decirme. Lo observaba en silencio, con esa mezcla extraña de decepción y lástima. Yo seguía en la cocina, preparando un té para mí, con las manos firmes. Afuera, el sol se ocultaba lento, como si también se quedara a mirar lo que estaba por venir. Mi bolso descansaba sobre la mesa. Dentro llevaba los contratos firmados, las condiciones del relanzamiento y el detalle más importante, la compra de la casa. Claudia y yo lo habíamos firmado en privado semanas antes. La propiedad había sido transferida a mi nombre otra vez, después de los pagos que pude hacer con la inversión inicial. Me había asesorado con un abogado amigo de Mercedes. Cada paso lo di en silencio, sin avisos, sin explicaciones. Porque el respeto no se pide, se toma. El banco me confirmó la operación hace apenas 3 días. Desde entonces, cada vez que miraba las paredes de mi casa, sentía que volvía a pertenecerme. Y ahora sí estaba lista para decirlo. No como amenaza, como ley. Esperé que la cena se enfriara un poco. Quería que el momento llegara sin dramatismos. Llamé a los dos desde la escalera. Alejandro bajó primero. Beatriz lo hizo después, con la cara lavada, sin maquillaje, sin palabras. Los invité a sentarse. Coloqué el documento sobre la mesa. Ninguno lo tocó. Solo lo miraron, como si no entendieran. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro. Me senté frente a ellos. Crucé las manos con calma. Este papel dice que la casa me pertenece por completo. La compré de vuelta. Legalmente. Beatriz soltó una carcajada sin humor. Alejandro tragó saliva. ¿Qué estás diciendo? ¿Vas a echarnos?, preguntó Beatriz, más desafiante que confundida. No, respondí. No soy como ustedes. No echo a nadie. Pero sí pongo límites. Si quieren quedarse, será bajo mis condiciones. A partir de mañana, ustedes van a trabajar aquí, como empleados de limpieza. Uno por la mañana, otro por la tarde. Por 1 año. Sin excepciones. Esa será su forma de pagar el alquiler. Beatriz se levantó de golpe. Alejandro palideció. El silencio se estrelló contra las paredes. Nadie esperaba eso. Pero yo sí. Lo había imaginado muchas veces. Estás loca, dijo ella. Alejandro le puso una mano en el brazo. Cálmate, murmuró. Luego me miró. ¿Lo dices en serio? Más que nunca. Esto no es venganza. Es un recordatorio. Porque lo que hicieron conmigo no se borra con un perdón tibio. Necesitan sentirlo. Entenderlo. Vivirlo. Beatriz volvió a sentarse, derrotada. Alejandro bajó la cabeza. Por fin. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía nada que decir. Y yo, que tantas veces me tragué las palabras por miedo a perderlos, me escuchaba fuerte, tranquila, justa. El contrato quedó sobre la mesa. Nadie lo firmó en ese momento. No hacía falta. Ya no era una cuestión legal. Era una decisión moral. Me levanté, recogí mi taza de té y subí a mi cuarto. Cerré la puerta con suavidad. No tenía música, ni ruido, ni euforia. Solo esa paz que llega cuando todo cae en su sitio. Me senté frente al tocador, solté el cabello y abrí el frasco nuevo. Rocié una gota sobre el cuello. El aroma se esparció como un escudo, como un sello, como una promesa cumplida. Antes de dormir, miré por la ventana. La ciudad seguía su curso. Nadie afuera sabía lo que pasaba en esa casa. Pero para mí, ese día había sido una revolución. No de gritos, no de gritos.
Una revolución silenciosa. Elegante. Irrefutable. Como todo lo que deja marcas sin herir la piel. El respeto, pensé, no se exige con gritos, se planta. Y si crece, que sea entre columnas firmes y aroma a justicia. A la mañana siguiente, cuando bajé a la cocina, ya no había rastros de orgullo. Beatriz estaba sentada en la mesa, con los ojos hinchados, vestida con ropa simple. Alejandro preparaba café, algo que nunca lo había visto hacer. El ambiente era espeso, pero sin tensión. Era otra cosa. Como si la casa entera supiera que algo había cambiado. Me senté con calma. Tomé mi taza, di un sorbo. Aceptamos, dijo Alejandro, sin mirarme. Los dos, agregó Beatriz. No hubo discurso. No hubo súplica. Solo esa frase. Y bastó. Era lo que tenía que pasar. Les di las indicaciones básicas. Horarios, tareas, reglas. Todo con tono neutro, sin resentimiento. No quería humillarlos. Quería que entendieran. Beatriz limpiaría la planta baja por las mañanas. Suelos, baños, ventanas. Alejandro se encargaría de la parte superior por las tardes. Dormitorios, lavandería, polvo. Los dos alternarían la cocina. 1 hora diaria. Puntual. Ni un minuto menos. Anoté todo en una hoja y la pegué en la puerta del refrigerador, como hacían ellos conmigo. No me tembló la mano. No dudé. Era lo justo. Era lo mínimo. El primer día fue torpe. Alejandro no sabía cómo se usaba la lavadora. Beatriz rompió una copa de cristal mientras lavaba los trastes. Yo no dije nada. Solo observaba. El mármol de los pisos reflejaba sus movimientos, sus torpezas, sus silencios. No gritaban. No se quejaban. Cumplían. Yo seguía con mi rutina. Atendía llamadas, revisaba correos, afinaba los últimos detalles del lanzamiento con Claudia. Pero mi parte favorita del día era la noche. Cuando la casa quedaba en silencio, y yo subía a mi habitación a oler los nuevos prototipos. Era mi forma de respirar. Una tarde, mientras recogía una carpeta en el estudio, encontré una carta. La reconocí al instante. Era de Alejandro. Escrita a mano. Me temblaron los dedos al abrirla. No tenía título. Solo empezaba con: «Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya no tengo cómo disimular lo que siento». Continuaba con párrafos cortos, torpes, dolorosos. Hablaba de vergüenza, de culpa, de miedo. Decía que no supo cómo detener a Beatriz, que se sintió atrapado, que eligió callar porque era más fácil. Decía que no me había olvidado, solo se olvidó de quién era él. Me quedé sentada en el sofá, con la carta en el regazo. No lloré, pero el corazón me latía distinto. No era perdón lo que me pedía. Era comprensión. Y por primera vez, lo vi como alguien perdido. No como el hijo que me decepcionó, sino como el hombre que no supo cómo enfrentarse a la vida sin lastimar a otros. Doblé la carta con cuidado. La guardé en una caja de madera junto a documentos importantes. No porque quisiera archivarla, sino porque entendí que era una de esas cosas que no se tiran, pero tampoco se vuelven a leer. Beatriz, por su parte, había cambiado el tono. No era cálida, pero era silenciosa. Ya no daba órdenes. Ya no miraba por encima del hombro. Una mañana, mientras limpiaba los estantes del salón, vi cómo detenía su mano y observaba una foto mía con Alejandro de niño. La tocó con la yema de los dedos. No dijo nada. Pero en ese gesto, hubo algo que me removió por dentro. No compasión. No disculpa. Una pausa. Y a veces, una pausa sincera pesa más que 100 palabras vacías. La casa volvió a su ritmo. Pero distinto. Sin gritos. Sin papeles pegados. Sin desprecio en los silencios. Alejandro pasaba más tiempo en el jardín. Beatriz empezaba a cocinar. Yo no intervenía. Solo observaba. Desde el respeto, desde la distancia que se aprende cuando una ha sido herida. Cada quien en su espacio. Cada quien con su vergüenza. Y con su oportunidad de reparar.
La última noche de la semana, me senté frente al espejo. Me perfumé con una versión nueva de la fragancia. Más suave, más madura, con fondo de maderas y toques de rosa seca. Me miré al reflejo. Ya no buscaba a la mujer que fui. Estaba conociendo a la mujer que soy ahora. Y mientras me peinaba, pensé que a veces, para que alguien valore lo que tiene, hay que quitarle el suelo. Y ponerle una escoba. El primer lunes del segundo mes amaneció con el cielo plomizo. La casa estaba limpia, pero aún se sentía la tensión del aire. El comedor olía a cera de madera recién aplicada y a flores que Beatriz había colocado sin decir palabra. Había empezado a poner pequeños arreglos sobre la mesa, como si eso pudiera borrar todo lo anterior. Alejandro se despertaba temprano, barría el patio, regaba las plantas y colgaba la ropa sin que yo se lo pidiera. Verlo en silencio, haciendo lo que antes despreciaba, me sacudía algo adentro. No era placer. Era justicia. Beatriz había comenzado a usar guantes para fregar los baños. No por delicadeza, sino porque le costaba soportar la textura de los productos de limpieza. Aún así, cumplía. Sus uñas ya no eran de salón. Sus manos mostraban la verdad. Y aunque no me dirigía muchas palabras, ya no levantaba la voz. Era como si algo dentro de ella se hubiera roto también. Tal vez el personaje. Tal vez el escudo. A veces la observaba y pensaba que nunca aprendió a pedir perdón. Solo a bajar la mirada. Y en su mundo, eso ya era un acto de rendición. Un día rompió un jarrón de cristal de Murano mientras limpiaba el mueble de la entrada. Lo escuché desde la cocina. Corrí. La encontré en el suelo, recogiendo los pedazos con manos desnudas, temblando. No me miró. No dijo lo siento. Solo los recogió en silencio, como si entendiera el valor simbólico de cada fragmento. Ese jarrón fue un regalo de boda que recibí cuando todo comenzaba. Verlo hecho trizas fue como cerrar una etapa. No dije nada. Solo agarré la escoba, se la puse al lado y volví a la cocina. No era momento de discursos. A veces Alejandro se sentaba en el jardín y se quedaba horas mirando las macetas. Me daban ganas de preguntarle en qué pensaba, pero me contenía. Aún no estaba lista para el puente. Había heridas que necesitaban respirar más antes de cicatrizar. Un día me alcanzó el celular que yo había olvidado en la sala. Me lo entregó sin palabras, pero me miró a los ojos. Esa mirada me dolió más que todas las anteriores. Porque no era fría. Era honesta. Por fin. Y yo no supe qué hacer con eso. La casa estaba irreconocible. No en apariencia. En atmósfera. Ya no se oían quejas, ni pasos apurados, ni puertas que se cerraban con rabia. Se respiraba una especie de orden nuevo. No impuesto, no hablado. Un acuerdo silencioso entre los tres. Convivir sin guerra. Yo ya no dejaba tareas escritas. Ellos sabían lo que debían hacer. Cumplían. No buscaban aplausos. Tampoco evitaban los errores. Solo hacían. Y a veces, eso es más valioso que cualquier disculpa, la acción sostenida. Una noche me quedé sola en la sala. Puse un disco viejo. La música llenó el espacio sin ser invasiva. Saqué una libreta y escribí una palabra: equilibrio. Pensé que eso era lo que había estado buscando desde el principio. No obediencia. No arrepentimiento. Equilibrio. Que cada quien ocupara su lugar. Que yo pudiera caminar por mi casa sin sentirme invitada. Que mi historia no se borrara por orgullo ajeno. Que mi dignidad no tuviera que defenderse todos los días como un animal herido. El teléfono sonó. Era Mercedes. ¿Cómo estás?, me preguntó. Rara, le dije. ¿Tranquila? Tal vez. Entonces es un avance. Nos reímos bajito. Me preguntó por Claudia, por el lanzamiento, por los pedidos. Todo iba bien. Muy bien. Pero lo que más le importaba era otra cosa. ¿Y tú? ¿Sientes que ya eres tú otra vez? Me quedé callada. No supe qué responder. Porque a veces una no vuelve a ser, se vuelve otra. Antes de subir, pasé por la cocina.
Vi el calendario pegado en la nevera. Faltaban exactamente 8 meses para que terminara el acuerdo. Sonreí sin planearlo. No porque esperara que se fueran, sino porque me estaba dando cuenta de que el tiempo, cuando se vive con claridad, ya no pesa igual. Esa noche, dormí sin perfume, solo con las ventanas abiertas, dejando que el aire nuevo hiciera lo suyo. ¿Y tú? ¿Crees que Isabel está haciendo justicia o está cayendo en la venganza? Las primeras lluvias de primavera trajeron consigo un aire más fresco, como si la casa también necesitara limpiarse por dentro. Me levanté temprano, abrí todas las ventanas y dejé que el olor a tierra mojada se colara por los pasillos. Mientras preparaba el desayuno, escuché a Alejandro recogiendo las hojas del jardín. Llevaba puesta una sudadera vieja y unos pantalones que antes no hubiera tocado. Beatriz limpiaba los vidrios con un trapo húmedo. No se quejaban. No se escondían. Lo hacían porque sabían que debían. Y ese cambio, silencioso, empezaba a notarse en los detalles. Esa tarde, al organizar el armario de la sala, encontré un sobre pequeño con mi nombre escrito a mano. Era la letra de Alejandro. Me detuve. Lo abrí despacio. Dentro había una carta breve, apenas 2 párrafos. Decía que no esperaba perdón, solo comprensión. Que ahora entendía cuánto daño me había hecho el silencio. Que por mucho tiempo creyó que su indiferencia era una forma de evitar el conflicto, cuando en realidad era una forma de abandonarme sin decirlo. No lloré. Pero mis manos se quedaron quietas sobre el papel, como si necesitara sostener el peso de esas palabras. Guardé la carta en el cajón donde antes guardaba los papeles del banco. Ahí donde alguna vez puse extractos de cuentas conjuntas, contratos, recibos de pagos que ya no existen. Ahora ese espacio contenía otra clase de saldo. Uno emocional. Uno que aún no estaba saldado, pero al menos comenzaba a moverse. No sabía si eso era perdón. No sabía si estaba lista para eso. Pero sí supe que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirar a mi hijo sin sentirme invisible. Y eso ya era mucho más de lo que había esperado. Beatriz seguía en su rutina. Pulía el mármol de la entrada, cocinaba recetas nuevas, leía en la sala por las tardes. Ya no se disfrazaba de reina. Usaba ropa cómoda, hablaba poco. Un día me ofreció una taza de té sin que yo se lo pidiera. La dejó sobre la mesa, sin decir nada. Me miró apenas un segundo. No hubo disculpas. Pero en su gesto había una calma rara, una especie de respeto discreto. Yo tomé el té. Lo bebí sin palabras. Porque hay momentos en los que no hace falta decir nada para entenderlo todo. La casa volvió a respirar. No con alegría, ni con festejos. Con presencia. Cada quien en su espacio. Cada quien haciéndose cargo. Una tarde, mientras tendía las sábanas recién lavadas, vi cómo Alejandro le ayudaba a Beatriz a colgar la ropa. Lo hacían sin hablar, como 2 personas que apenas ahora empezaban a entenderse. Y en ese gesto simple, vi algo parecido a la humildad. A lo mejor no era redención, pero era inicio. Y los inicios, cuando son sinceros, huelen distinto. Más limpios. Más hondos. Yo seguía trabajando en mi fragancia. Ajustaba fórmulas, probaba combinaciones nuevas. Mezclaba notas de bergamota con maderas ahumadas, como si cada aroma pudiera contar un pedazo de esta historia. Mercedes me decía que era la colección más íntima que había creado. Le respondía que era la más honesta. No buscaba vender. Buscaba decir algo sin palabras. Que la dignidad también puede olerse. Que el amor propio, cuando se ha recuperado, tiene un aroma distinto. Uno que no se olvida. Empecé a recibir mensajes de clientas antiguas. Querían saber si volvería a vender mis perfumes en la tienda de siempre. Claudia proponía abrir una línea limitada. Yo lo pensaba, pero no me apresuraba. No tenía prisa. Por fin. Por primera vez en décadas, no trabajaba desde el vacío. No buscaba validación. Solo quería crear desde un lugar nuevo. Más sereno. Más firme. Desde esa parte de mí que había sobrevivido incluso cuando todo parecía perdido. Una noche bajé al comedor,
Encendí una vela y me senté a cenar sola. No era tristeza. Era ritual. Me serví vino en la copa de cristal que Beatriz casi rompe un mes atrás. Di un sorbo lento, cerré los ojos y respiré hondo. No sentí nostalgia. Sentí equilibrio. Pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que seguía pasando. Y entendí que a veces la justicia no llega con castigos, sino con conciencia. Que hacer que otros vean lo que nunca quisieron mirar ya es suficiente. Antes de subir, pasé por el estudio. Dejé la carta de Alejandro sobre el escritorio. No como reclamo, como gesto, como quien dice, lo leí. Estoy aquí. No había más que agregar. Cerré la puerta con suavidad. Subí las escaleras sin apuro. Y esa noche, por primera vez, dormí con las ventanas abiertas, sin miedo a lo que entrara. La idea nació una madrugada mientras mezclaba esencias. Llevaba horas en el laboratorio, con la bata abierta, el cabello recogido y los pensamientos girando en círculos. Había probado vainilla, incienso, flor de azahar, pero nada encajaba. Nada hablaba lo que quería decir. Me detuve frente a un frasco olvidado, con una etiqueta apenas legible. Era una mezcla vieja, suave, casi infantil. La acerqué a la nariz y en cuanto lo olí, supe lo que tenía que hacer. No era una fórmula nueva. Era una memoria encapsulada. El perfume que usaba cuando Alejandro era niño. Pasé los días siguientes ajustando la composición. No para venderla. No para incluirla en la colección. Sino para entregarla. Crear esa fragancia fue como abrir un álbum de fotos. Cada gota me devolvía una versión de mí misma que creía perdida. La que preparaba el desayuno cantando. La que lo abrazaba al volver del colegio. La que no sabía que un día tendría que elegir entre su orgullo y su hijo. Lloré en silencio mientras agregaba las notas finales. No eran lágrimas de tristeza. Eran de una limpieza interna, como cuando uno riega una planta seca y vuelve a vivir. Una tarde, cuando la casa estaba en calma, bajé con el frasco envuelto en papel mantequilla. Los encontré en la cocina, guardando los platos del almuerzo. Les pedí que se sentaran. No sabían que venía. No era regaño. No era juicio. Solo un gesto. Coloqué el frasco en el centro de la mesa y lo abrí. Respiren, dije. Al principio dudaron. Luego Alejandro se acercó. Beatriz lo imitó. El aroma llenó el aire en segundos. Ambos se miraron, como si reconocieran algo que no sabían que extrañaban. Fue un silencio distinto. Denso. Real. Alejandro fue el primero en hablar. Ese olor es de cuando vivíamos en la casa de Córdoba. Cuando tenías la boutique. Sí, respondí, con la voz baja. Lo usaba cuando ustedes aún me miraban con respeto. Beatriz se quedó en silencio. No era el tipo de mujer que sabía llorar en público, pero sus ojos decían todo. Su barbilla temblaba apenas. Alejandro se pasó las manos por el rostro, como si intentara borrar todo lo que no supo decir a tiempo. Nadie pidió perdón. Nadie lo ofreció. Pero el perfume hizo lo que las palabras no lograban. Abrió la grieta exacta. Pasamos un rato así, sin prisas. Sin justificar nada. El frasco sobre la mesa, como testigo. Yo me sentía ligera, aunque el pecho me doliera. No porque todo estuviera sanado, sino porque había decidido no cargar más lo que no me correspondía. No era mi culpa que ellos se hubieran perdido. No era mi responsabilidad arrastrarlos de vuelta. Pero sí era mi decisión qué hacer con lo que quedaba. Y ese día, decidí no destruir. Decidí transformar. Guardé el frasco en su caja original. Lo subí a mi habitación y lo coloqué en el estante junto a los perfumes más especiales. No era el más lujoso. No era el más complejo. Pero era el más honesto. Y eso, en este punto de mi vida, valía más que cualquier joya. Esa noche no escribí en mi diario. No revisé contratos. Solo caminé descalza por la alfombra del pasillo, escuchando el sonido de mis propios pasos. Y por primera vez, me sentí en casa. En mi casa. Claudia me escribió más tarde.
Quería saber si incluiríamos esa fragancia en la campaña. Le dije que no, que esa no se vendía, que no todas las esencias son para el mundo. Algunas son solo para recordar quiénes fuimos antes de rompernos. Y que a veces, cuando se comparte eso, la herida empieza a cerrar. Me respondió con un corazón. Nada más. Y entendí que había comprendido todo. Al dormir, dejé la caja abierta. El aroma flotaba en el cuarto como un eco suave. Me acosté de lado, mirando hacia la ventana. Afuera, el cielo estaba limpio. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos. Cerré los ojos con una frase en la mente. El perdón no siempre se dice. A veces, se respira. La idea surgió sin planearla. Una tarde, mientras organizaba las velas del comedor, me di cuenta de que hacía años no preparaba una cena de verdad. No una obligación. No un compromiso. Una cena con intención, con belleza, con memoria. Fui al mercado local, escogí ingredientes frescos, seleccioné una botella de vino blanco en una tienda donde solía comprar cuando tenía dinero para lujos sin pensar. Me puse un vestido de seda azul que había guardado desde mi último aniversario de empresa. Lo planché con cuidado. Me maquillé con lo justo. Y bajé las escaleras sintiéndome yo. La mesa estaba impecable. Mantel de lino, copas de cristal, candelabros encendidos, flores blancas en el centro. Había puesto música suave de fondo, esas piezas instrumentales que acompañan pero no interrumpen. Alejandro entró primero, con camisa blanca y mirada perpleja. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una cena», dije. «Pero no cualquier cena. Es un cierre. Un puente». Beatriz llegó poco después, con un vestido sencillo y un delantal. Se ofreció a servir el vino. No era burla. Era respeto. Alejandro colocó los platos. Yo me senté a la cabecera. Nadie discutió esa elección. Durante la comida, hablamos poco. Pero lo poco que dijimos tuvo peso. Alejandro preguntó por el perfume nuevo. Le conté que tenía nombre, Esencia del Perdón. Beatriz preguntó por la boutique. Le conté que Claudia y Mercedes estaban pensando en abrir una nueva, más pequeña, más íntima. Ninguno interrumpió. Ninguno desvió la mirada. Todo fluyó con una naturalidad que, meses antes, habría parecido imposible. El aire en la sala era distinto. No era tenso. Era contenido. Como si todos supiéramos que estábamos a punto de cruzar una línea invisible. Después del postre, serví una copa de champán. Me levanté, llevé mi copa conmigo, y los miré. No con superioridad. Con memoria. Hace unos meses, esta casa olía a miedo. A desprecio. A silencio. Hoy, huele a otra cosa. A verdad. A posibilidad. Alejandro bajó la mirada. Beatriz se quedó quieta. No les estoy pidiendo que se disculpen. Continué. Solo quiero que entiendan que lo que hicimos con este tiempo no se borra. Se queda en los gestos, en la rutina, en el aire. Y eso, aunque duela, también es amor. La música cambió. Una pieza lenta, nostálgica. Me senté otra vez. Alejandro levantó su copa. A ti, mamá, dijo, con la voz temblorosa. Por no rendirte, ni siquiera cuando nosotros te dimos la espalda. Brindamos. Las copas tintinearon como una campana suave. Y sentí que, por fin, algo dentro de mí se soltaba. No era alivio. Era aceptación. Porque hay heridas que no se cierran del todo. Solo dejan de doler. Y hay silencios que ya no cortan. Solo recuerdan. Beatriz, en un gesto inesperado, se levantó y retiró los platos. Lo hizo con una naturalidad que me conmovió más que cualquier palabra. Yo observaba. No como jueza. Como testigo. De nuestra caída. De nuestra reconstrucción. Pensé en todos los perfumes que había creado en mi vida. Ninguno tan complejo como esta historia. Ninguno con tantos matices. Ninguno tan real. Subí más tarde, sola. Dejé los tacones en el pasillo.
El piso frío me hizo recordar mi primer día en esa casa, cuando todo era promesa. Me miré en el espejo largo del pasillo. Ya no era la misma, ni por dentro ni por fuera. Y eso estaba bien, porque a veces crecer duele, pero quedarse donde te tratan como invisible duele más. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar siempre, incluso cuando la herida es tan profunda? Ese día no llovía, pero el cielo tenía un gris elegante, como si supiera que algo estaba por terminar. La casa estaba tranquila, casi solemne. Desde temprano, coloqué flores frescas en los floreros de mármol que mi madre me había regalado cuando fundé mi primera boutique. No era una fiesta. Era un acto de cierre. Un ritual de dignidad. El aire olía a jazmín del jardín y a la fragancia que había creado días antes, esa mezcla de ámbar, vainilla y una nota de nostalgia. Todo estaba listo. No para empezar de nuevo, para entender lo que quedó en pie. Preparé una cena ligera, sin ceremonia, pero con intención. El mantel era blanco. La vajilla, la misma de siempre, pero cada pieza había sido pulida con paciencia. Encendí las lámparas de cristal, no para deslumbrar, sino para recordar. Alejandro y Beatriz bajaron a las 8, puntuales, vestidos con ropa sencilla, pero limpia. En sus rostros no había miedo. Tampoco arrogancia. Solo una calma que no habíamos conocido juntos. Me ofrecieron ayuda, pero dije que no. Esa noche, yo los iba a servir. Porque a veces, servir desde el respeto es la forma más poderosa de decir, ya no me duelen. Durante la cena, nadie mencionó lo que habíamos vivido. No hacía falta. Cada movimiento decía algo. Cada mirada era una forma de reconocimiento. Beatriz comentó que quería volver a trabajar. Alejandro mencionó que estaba pensando en estudiar otra vez. Yo los escuché, sin dar consejos, sin imponer nada, porque aprendí que el verdadero respeto no está en las palabras que decimos, sino en el espacio que damos para que el otro sea. Y esa mesa, por primera vez en mucho tiempo, se sentía grande para todos. Sin jerarquías. Sin máscaras. Al finalizar, me puse de pie. Levanté mi copa. Ellos me siguieron. No dije mucho. Solo lo justo. Este año fue largo, pero necesario. No se trata de quién ganó o perdió. Se trata de lo que entendimos. Y lo que yo entendí es que el respeto no se mendiga. Se conquista. Alejandro tragó saliva. Beatriz bajó la vista. Brindamos. Y por primera vez, ese gesto no fue una formalidad. Fue una afirmación. De quiénes somos ahora. De lo que sobrevivimos. De lo que no volveremos a permitir. Nos quedamos un rato en la sala. Puse música suave, abrí una botella de vino tinto y serví pequeñas porciones de tarta de limón, la favorita de Alejandro desde niño. Beatriz se rió al probarla. No sabía que te gustaba tanto, le dijo a él. Cuando era niño, mamá la hacía cada vez que teníamos algo que celebrar, respondió. Lo miré. Él me devolvió la mirada. No dije nada, porque en ese momento ya estaba todo dicho. Sin necesidad de escarbar en el pasado, sin intentar limpiar lo que no se puede borrar. Subí a mi habitación temprano. Encendí una vela pequeña en la mesita de noche. Me desmaquillé despacio, como si cada trazo de rímel fuese también una despedida simbólica del dolor. Me miré al espejo. Ya no buscaba señales de juventud. Buscaba señales de calma. Y ahí estaban. En la forma en que me peinaba, en cómo acomodaba los frascos en el estante, en cómo respiraba sin prisa. La versión de mí que antes vivía alerta, ahora dormía tranquila. Antes de acostarme, pasé por el pasillo. Me detuve frente a la ventana del segundo piso, esa que da al jardín. Las luces de los faroles dibujaban sombras suaves sobre el césped. El silencio era profundo, pero no vacío. Pensé en todo lo que esta casa había visto. Las risas, las traiciones, el abandono, y ahora, algo parecido a la paz. Tal vez no era felicidad, pero sí era una forma de descanso. Y a mi edad, eso es un lujo que no se compra ni con dinero, ni con herencias. Cerré la puerta con llave, no por miedo,
sino por intimidad. Me envolví en la sábana blanca, y justo antes de cerrar los ojos, repetí en mi mente la frase que había dicho en la mesa. El respeto no se mendiga, se conquista. Y con esa certeza, me dejé caer en un sueño sin heridas. El último día del acuerdo amaneció con un cielo limpio, de esos que parecen recién pintados. Me desperté antes del alba, como cuando tenía mi primera tienda en el centro de Sevilla. La rutina me acompañaba como una vieja amiga. El café servido en mi taza de porcelana, las cortinas abiertas para dejar entrar la luz dorada, y el silencio, ese silencio distinto que ya no dolía. Alejandro y Beatriz aún dormían. Bajé las escaleras en pantuflas, respirando cada rincón de la casa. No buscaba errores, ni cuentas pendientes. Solo quería sentir que ese lugar volvía a ser completamente mío. Preparé el desayuno como un pequeño homenaje. Café fuerte, pan artesanal, frutas frescas y la vajilla buena, esa que solo se usaba en ocasiones especiales. Coloqué todo sobre la mesa del jardín, bajo la sombra del jazmín. No les avisé. Dejé que el olor del pan tostado los guiara hasta allí. Cuando llegaron, los dos vestían ropa cómoda, sin pretensiones. Se sentaron sin preguntas. Yo serví sin discursos. Porque hay gestos que solo tienen valor cuando no los explicas. Y ese desayuno era uno de ellos. Un cierre suave, sin etiquetas. Un brindis sin copas. Comimos sin apuro. Las palabras eran pocas, pero los silencios estaban llenos de significados. Alejandro me preguntó si pensaba volver a vivir sola. Le respondí que nunca estuve realmente sola. Solo mal acompañada. Beatriz dijo que había aprendido más fregando pisos que en su carrera universitaria. Sonreí. No por burla, por comprensión. Porque entendí que no siempre el castigo repara, pero a veces el tiempo compartido, en condiciones justas, transforma. Y lo que ocurrió entre nosotros no fue una venganza. Fue una educación silenciosa. Después del desayuno, los invité a subir a mi estudio. Allí, sobre la mesa central, estaba el frasco final de esencia del perdón. Un diseño nuevo, delicado, con detalles en oro opaco y tapa de cerámica blanca. Lo abrí y lo rocié en el aire. El aroma se extendió como una brisa íntima. Rosa, vainilla, madera seca y una nota de cierre que no revelé. Los dos cerraron los ojos. ¿Qué tiene esa nota final?, preguntó Beatriz. Silencio, respondí. Porque hay cosas que solo se entienden cuando uno se detiene a olerlas con el alma. Les ofrecí quedarse en casa, pero ya como familia. Sin roles impuestos. Sin cuentas pendientes. Alejandro me abrazó por primera vez en mucho tiempo. No fue largo, pero sí sincero. Beatriz me miró y dijo, gracias por no echarnos cuando era lo más fácil. Y yo, sin darme cuenta, sentí que mis hombros, después de tantos meses, bajaban al fin. Como si todo ese peso invisible, por fin me hubiera abandonado. Me vi en sus ojos no como la mujer que humillaron, sino como la mujer que sobrevivió con elegancia. Esa tarde, recibí una llamada de Claudia. Habíamos cerrado un trato con un hotel boutique en Marbella. Querían vender mis perfumes en exclusividad. Dije que sí. No por necesidad. Por gusto. Porque crear ya no era un escape. Era un regreso. Después, me senté en el balcón, con mi libreta en las piernas y el sol acariciando mi rostro. Escribí una frase que había rondado mi cabeza durante semanas. El lujo verdadero no es el oro ni el mármol, es la paz que se siente cuando ya no debes probarle nada a nadie. Cerré la libreta. Sonreí. Antes del atardecer, salí al jardín con una copa de vino. Caminé descalza sobre el césped. El aire olía a jazmín y a algo más. A cierre, a calma. Me detuve bajo el limonero que plantó mi esposo antes de morir. Cerré los ojos. Escuché el viento, el canto de los pájaros, el latido tranquilo del presente. No necesitaba más. Ni joyas, ni firmas, ni disculpas tardías. Solo este instante. Solo este cuerpo que aún resiste. Esta alma que ya no teme. Cuando regresé al interior, la casa estaba en silencio. Un silencio nuevo. No de abandono. De equilibrio. Subí despacio.
En el estante, los frascos estaban alineados. La última creación brillaba bajo la luz suave de una lámpara antigua. Toqué el vidrio con la yema del dedo. Susurré una frase que nadie escuchó, pero que sellaba todo. Ahora sí, ya puedo quedarme a oírme. Porque por fin, ya soy de nuevo mía. ¿Y tú? ¿Serías capaz de recuperar tu espacio en silencio, sin gritar, sin rogar, y aún así mantenerte firme, con la frente en alto, cuando quienes te humillaron vuelven con la cabeza baja? ¿Y si hoy te sientes ignorada, desplazada o tratada como si estorbaras en tu propia casa, quiero que sepas algo: tú no estás sola. Tu historia no ha terminado. Aún con el corazón hecho pedazos, sigues siendo una mujer entera. Una mujer que vale, no por lo que hace, sino por lo que ha sido para tantos. Tú fuiste refugio, fuiste manos que dieron más de lo que tenían, fuiste el perfume invisible que sostuvo una casa entera. Tal vez hoy nadie te lo diga. Tal vez incluso quienes más amaste te hayan hecho sentir invisible. Pero aquí, te vemos. Sentimos tu herida. Y te decimos, no tienes que gritar para que te escuchen. Tu valor no depende de si te agradecen. Tu valor vive en ti. Tú eres esa casa que aún huele a hogar. Esa memoria viva que, incluso rota, sigue enseñando amor. Y si un día decides reconstruirte, como Isabel, con dignidad y sin venganza, entonces vas a descubrir algo hermoso. Hasta el dolor más injusto puede florecer en respeto. Tu presencia es un lujo que nadie tiene derecho a subestimar. Y si hoy solo tienes tu voz, créeme, es más que suficiente para empezar. Si esta historia tocó tu alma, suscríbete al canal y déjame en los comentarios una palabra que quieras escuchar hoy. Aquí estamos para ti. Siempre. ¿Te impactó esta historia? Entonces espera a ver lo que vivió una mujer 10 horas después del entierro de su marido. Ella pensó que lo peor ya había pasado, hasta que algo en su propia ventana la hizo temblar. No gritó, no huyó, pero lo que hizo después, nadie en su calle pudo olvidar. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Haz clic ahora para descubrir la historia completa de 10 horas después del entierro de mi marido. Porque hay despedidas que abren heridas y otras que despiertan verdades.